Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Venimos ante ti en el nombre de Jesús. Pedimos tu bendición, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, alumbre nuestro entendimiento, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Padre, cada oyente en el nombre de Jesús. Bendícenos con tu palabra, Señor. Regálanos, Espíritu Santo, tu entendimiento, Señor, tu conocimiento, tu sabiduría, los dones de tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Edifícanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias te damos, aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a estar leyendo la Escritura en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Vamos a empezar a leer desde el verso 4 en adelante. Algo bien interesante que vamos a ver hoy, la historia de algunos discípulos de Pablo, también de algunos colaboradores que tenía Pablo. Vamos a estar viendo algunos ejemplos en la Escritura para que sean de edificación para nuestras vidas. Entonces leemos desde el verso 4 en adelante para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 1. Gloria al Señor. Nos dice así la Escritura. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Este era un pueblo que estaba preparado, amados hermanos, estaba bendecido por la presencia de Dios. Dice, nada os falta ningún don, estaban enriquecidos con testimonio, confirmados en el Señor. Dice, el cual el Señor los afirmará hasta el fin. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Acá hay una pregunta bien interesante. Dice, ¿está dividido Cristo? ¿Por qué pregunta esto Pablo? Porque también en la iglesia del Señor pasan algunas dificultades. Y vamos a ver por qué era que pregunta Pablo si está Cristo dividido. ¿Qué era lo que estaba pasando allí en Corinto? Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, hablen todo lo mismo, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque cuando vienen las divisiones, cuando hay diferente forma de pensar, diferentes pensamientos, ahí entran las discusiones, los pleitos, las divisiones. Dice, porque he sido informado, o sea que todo pasaba por un orden, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Parece que los de Cloé le llevaron la información a Pablo. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, y ahí le aclara, ¿por qué? Porque en la iglesia de Cristo no tiene que haber cosas en oculto, primero, hablando con sinceridad los unos con los otros. Dice, yo soy de Pablo. Entonces Pablo les aclara que era lo que él estaba sabiendo. No le venía con intrigantes ni con preguntas extrañas, así como son sacándole, porque me he enterado, que me contó un pajarito, o que esto, que el otro. No, nada de eso. Los de Cloé me dijeron esto, y dice, y esto no puede ser así de esta manera. Entonces les dice, ¿está Cristo dividido?
¿eh? Unos dicen yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Dice, ¿está Cristo, está acaso dividido? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Hoy en día pasa exactamente lo mismo, absolutamente lo mismo. Empiezan a uno a decir, no, porque yo soy de la iglesia de fulano y yo de sultano y yo esto y lo otro. Cada uno anda con su pensamiento a su manera. ¿Por qué era que aquellos hermanos estaban con este problema? Vamos a ver un poquito quién era Apolo. ¿Qué les parece? Vamos a ver la escritura. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver en Hechos. Gloria al Señor. Hechos capítulo 18. Que nos dice la escritura. Que la escritura es la palabra, la profecía más segura. Entonces leemos allí en Hechos. A ver qué nos dice la escritura. Hechos 18, del 1 al 3. Ahí, gloria a Dios. Ahí en Hechos 18 nos va a aclarar un poquito. Vamos a llegar hasta a ver quién era Apolos. Leemos un poquito quién era Apolos, dónde llega Apolos, cómo es que lo conoce Pablo a Apolos. Dice, en el verso 24 leemos ahí. Dice, entonces a Efeso llegó un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este hombre sabía hablar muy bien la palabra de Dios. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente él conocía el bautismo de Juan, o sea, no era mucho lo que conocía, a pesar de que era muy elocuente y era poderoso en las escrituras, sabía mucho las escrituras, pero solamente tenía hasta el testimonio de Juan, conocía el bautismo de Juan. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, y ahora vamos a ver un poquito quién era Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le expusieron, vamos a ver, Priscila y Aquila, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran Priscila y Aquila? Vamos a ver quiénes eran. Era un matrimonio, primero que nada les explico, era un matrimonio. Pero vieron que este matrimonio dice que le tomaron aparte para exponerle un poco más las escrituras. O sea, no era solamente Aquila, el varón, hablando con Apolos, que era un elocuente y poderoso hombre, poderoso en las escrituras y judío. Esta escritura, amados hermanos, nos trae un entendimiento y una luz de la palabra de Dios referente a que hay varones, hay siervos de Dios que rechazan totalmente a la mujer, diciendo que la mujer no puede hablar de la palabra de Dios, que la mujer no puede enseñar de la palabra de Dios. Hermanos, Dios no hace acepción de personas, pero aquí vemos que cuando este judío, porque era un judío, no era un gentil, era un judío, estaba enseñando, dice, había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque dice que solamente conocía el bautismo de Juan. Pero miren qué interesante que está esto, que Priscila y Aquila lo toman aparte, le dice, ven para acá, hermano Apolos. Y entonces le expusieron más exactamente el camino del Señor.
¿eh? Entonces, amados hermanos, todavía él quería, dice, todavía seguir para Acaya, y los hermanos ya lo animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiese, para que también fuese a enseñar allá la palabra de Dios. Y dice, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Pero lo que más me llama la atención, amados hermanos, es esta escritura sobre Aquilas y Priscila, que les ponen a este hombre tan sabio y tan conocedor de la palabra, varón judío, poderoso en las escrituras. No dijo, no, Aquila, aléjate de mí. No le permito a la mujer enseñar, como dicen algunos. Eso es antibíblico totalmente. Eso no es de Dios, no es palabra de Dios. Porque aquí vemos que este matrimonio, vemos que le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y dicen Priscila y Aquila. Cuando él comenzó a hablar con denuedo, o sea que aquellos hermanos que tienen en menos a la mujer, que dicen que Dios dijo que la mujer no puede enseñar, vemos que dice que cuando enseñaba las escrituras le llamaron aparte y les pusieron mucho mejor las escrituras. Pablo le reconoce a Priscila y Aquila, y lo vamos a ver con versículos bíblicos. Los nombra como colaboradores suyos, diciendo que ellos fueron sus colaboradores para que sean tenidos en cuenta. Y vamos a leer allí en Hechos capítulo 18, pero el mismo capítulo, pero un poquito antes, para ver cómo fue que conoció Pablo a Aquilas y a Priscila, su mujer. Entonces leemos en el capítulo 18, Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Pablo fue a ellos. Y como era del mismo oficio, o sea, hacía carpas, este hombre hacía carpas, y Priscila, su mujer, andaba con él también ayudándole. Ahí dice, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. O sea, todos con el mismo oficio. La esposa lo ayudaba también a Aquila, Priscila. No solamente en el trabajo manual, sino también en el trabajo espiritual. Priscila no fue desechada por ser mujer. Para aquellos hombres que dicen, Dios me dijo que no me hable una mujer que no me vaya a enseñar. Escrito está en la palabra de Dios que Priscila enseñó a aquel varón tan fervoroso, elocuente y conocedor de la escritura, que, vamos a decir, le dio algunos otros conocimientos acerca de la palabra de Dios, junto con su esposo. Incluso la nombra primero a Priscila y Aquila, dice, pero cuando le oyeron el verso 26 de Hechos 18, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, dice que, y como eran del mismo oficio, entonces se quedó con ellos a hacer tiendas. Y dice que discutía en las sinagogas Pablo todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra.
testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, que era temeroso de Dios, que estaba junto a la sinagoga. Era ahí como, vamos a decir, vecino de la sinagoga, estaba cerquita. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios dice que oían la palabra y creían y eran bautizados. Entonces el Señor le habla a Pablo en visión y le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, para el Señor lo más importante es que se lleve el mensaje de la palabra de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Eso fue lo que aconteció. Gloria a Dios. Muy importante todo esto que estamos leyendo en la Escritura. Gloria a Dios. Vemos que aquí, por ejemplo, vamos a leer Hechos, ahí mismo en Hechos, gloria a Dios. Dice, más Pablo en el verso 18 del mismo capítulo, dice, más Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos, dice, voy a leerles un poquito antes, porque ahí se lo llevan a Pablo, empezaron a armar alboroto como siempre pasaba, y dice que había un tal Galión, procurso de Acaya, y entonces los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, lo llevaron al tribunal, y entonces empezaron a decirle que él persuadía a los hombres de honrar a Dios y que estaba contra la ley. Pero dice que cuando Pablo comenzó a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas, porque eran todo cuestiones de la ley de los judíos. Entonces dice que los echó del tribunal y todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpearon delante del tribunal. Dice, pero del tribunal, este juez, no le importó a Galión absolutamente nada, no le importó. Entonces Pablo, habiendo estado detenido muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó hasta Siria. ¿Y qué les parece a ustedes con quién se va Pablo? Con Priscila y Aquila. Entonces dice que Pablo había hecho un voto, por eso se había rapado la cabeza, él hizo todo el voto, pero no desechó a Priscila, se la llevó con él. Gloria a Dios. Muy importante todo esto que pasó en aquel lugar. Toda aquella situación que se presentó, pero Priscila y Aquila estuvieron a su lado. Vamos a ver un poquito también más adelante en Romanos, vamos a ver, muy importante, Priscila y Aquila eran conocedores de la palabra de Dios y eran colaboradores de Pablo, y eso lo vamos a ver en Romanos 16 del 1. Vamos a leer un poquito para informarnos de la situación que estaba pasando. Romanos 16 del 1 al 5, que nos dice así. Estaba mandando los saludos
Y entonces les dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, Pablo reconoce a nuestra hermana Febe, que era diaconisa, y no se olvida de sus colaboradores. En el verso 3 dice, saludad a Priscila y Aquila. Vemos que siempre ponen a Priscila primero y Aquila. Parece que Priscila era una mujer que realmente amaba a Dios y era muy colaboradora en las cosas del Señor. Estaba muy atenta a las cosas de Dios. Dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, dijo Pablo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y saludad también a la iglesia que está en su casa. ¿Eh? Es muy importante porque vemos que Pablo les hace un reconocimiento a las hermanas que eran siervas del Señor. Y no dice estas hermanas a mí que no me hable, que yo soy Pablo el apóstol, soy el siervo del Señor, yo soy el apóstol, ninguna mujer me va a enseñar a mí. Por eso es que hay que preguntarle al Señor si realmente cómo es la escritura y qué es lo que nos quiere decir la escritura tiene que ser interpretada por el Espíritu Santo. Porque si no, Pablo, si la mujer no fuese apta para enseñar, Pablo no hubiera puesto a Priscila exponiendo y explicando que Priscila y Aquila habían tomado aparte a este hombre, Apolos, tanto que después se peleaban los hermanos porque querían ser discípulos de Apolo, porque era un hombre muy conocedor de la escritura, muy elocuente, dice, muy elocuente, poderoso en la escritura. Y también dice que había sido instruido en el camino del Señor siendo de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente a la palabra de Dios. Pero aquí vemos cómo quedó escrito en los Hechos de los Apóstoles el trabajo de Priscila y Aquila, este matrimonio, siervos del Señor, que tenían una iglesia en su casa, como tantos matrimonios pastorales al servicio de Dios que sirven al Señor. Y Dios no hizo diferencia entre Priscila y Aquila. No le dijo, hey Priscila, siéntate en el banco y cállate la boca. Quédate cerrado porque no le permito a la mujer abrir su boca y enseñar. Que le pregunte a su marido cuando está en su casa. Tengamos cuidado con la escritura, amados hermanos, porque seguramente aquellas mujeres estaban hablando y preguntándoles a su marido qué dijo y qué es lo que quiere decir o lo que sea, estaban hablando y perturbaban o tal vez cortando la enseñanza y hablando y conversando como hacen muchas mujeres que conversan en el templo, o queriendo hablar y exponer la palabra por encima de el siervo del Señor, el varón que estaba enseñando la palabra. Porque si no, amados hermanos, no estaría escrito que Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Puede usted leerlo allí en Hechos capítulo 18, como dice la escritura en el verso 26 de Hechos de los Apóstoles. Entonces, si Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente, le estaban enseñando la palabra de Dios, también vemos que ellos tenían una iglesia en su casa y que eran colaboradores del apóstol Pablo. En ningún momento fue Priscila desechada y mandada a cerrar su boca y a sentarse en el banco por hecho de ser mujer. Ahí lo vemos claramente en la escritura,
que no solamente, sino que también Apolos escucha a Priscila y Aquila y es aumentado su conocimiento y su sabiduría con la ayuda de Priscila y Aquila, colaboradores del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no mandó a decirle, mira Priscila, cierra tu boca. Cuando Aquila va a hablar, tú sales del círculo, te alejas porque no le permito a la mujer enseñar. No, aquí vemos que también expone el apóstol Pablo cuando saluda, envía saludos, tiene muy en cuenta a nuestra hermana Febe, dice, que es la diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y no solamente eso, sino que también le dice a los hermanos que la reciban como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesita. Que necesite, porque ella ha ayudado a muchos y también a mí me ha ayudado. O sea, un reconocimiento amplio, amados hermanos, amplio para la mujer como sierva de Dios. Es más, el Señor nunca desechó a la mujer, nunca la desechó, porque si no, allí en Joel no diría la palabra de Dios, sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu, profetizarán, tendrán visiones. Entonces, cuando el Señor te da un don sobre sabiduría, conocimiento, como leímos que allí en Corinto estaban llenos de dones de sabiduría, de conocimiento, Dios los derrama para todos iguales. Derrama en hombres y en mujeres, en varones y en varonas de Dios que están al servicio del Señor. Derrama su sabiduría, derrama su conocimiento. Y el Espíritu Santo da discernimiento absolutamente a los dos por igual. No hace el Señor diferencia. Vamos a ver un poquito en Tito 2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí en Tito 2? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo para Tito. Le habla primero que los ancianos sean sobrios, pero también le da allí una orden para las ancianas. O sea que en la iglesia de Cristo hay ancianos y hay ancianas. ¿Y qué es lo que hacen las ancianas? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no inventando, soñé, inventando cosas, hablando mal de sus hermanos, no. Sean prudentes, dice, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, o sea que no sean personas que no sean, que anden en deleites sin placeres mundanos. Dice que sean maestras del bien. ¿Y qué es una maestra? Alguien que enseña la palabra de Dios, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo que las jóvenes sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad. Es muy importante que el siervo del Señor muestre integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Muy importante no ser calumniador, no andar injuriando a nadie. Cuando hablemos, habla con la verdad, porque Pablo no era ningún calumniador, pero cuando tuvo que decir Alejandro me ha causado muchos males, lo dijo y quedó escrito. Cuando tuvo que exhortar a Pedro por lo que estaba haciendo, que era un hipócrita, que andaba con hipocresía, que tenía dos caras, que andaba simulando, que arrastraba a los hermanos en su simulación,
aún dice que habían sido arrastrados los hermanos en la hipocresía que se presentaba frente a los gentiles de una manera, y después cuando venían los hermanos simulaba frente a los judíos, porque tenía miedo de que le dijeran algo. Entonces, Pablo lo exhortó, vemos que lo exhortó, le dijo, esto era de condenar lo que estabas haciendo. Entonces, vemos que la palabra de Dios era expuesta también por este matrimonio, y Priscila y Aquila, dice, colaboradores míos, dijo Pablo. O sea que eran colaboradores en la obra de Dios y tenían una iglesia en su casa. Eso para que nosotros tengamos en cuenta la palabra de Dios, amados hermanos, ya que Priscila era también colaboradora de Pablo, y vemos que fue también a exponerle y a explicarle aún más, a aumentar el conocimiento de Apolos, que era un hombre muy conocedor de la palabra y muy fervoroso en espíritu. No le tuvieron en menos a Priscila por ser mujer. Entonces, si el apóstol Pablo le tuvo en cuenta, tanto que quedó escrito y recomendaba a la iglesia, salúdenme, dice, a la iglesia que está en su casa. Y dice, y ellos se pusieron su vida por mí. Ahí les conté que era lo que estaba pasando, una tremenda revuelta, donde habían también tomado a Sóstenes, que andaba con Pablo, y le habían dado tremenda paliza, le habían golpeado, lo habían llevado al tribuno. O sea, este evangelio es un evangelio que trae a veces sus contiendas, sus luchas, que como dice la palabra de Dios, no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Espada, porque por causa de la palabra, hermano, tenemos que ser valientes y a veces enfrentar muchas situaciones por causa de la palabra. Si querían hacer callar al apóstol Pablo, imagínense, al día de hoy el enemigo también intenta callar a muchas siervas de Dios que estamos sirviendo, que Dios ha querido por medio de su Espíritu Santo darnos ese privilegio de servirle, de ser sus siervas. Como lo dice Joel 2, derramaré de mi espíritu. ¿Y para qué va a derramar el Señor de su espíritu sobre los siervas si tienen que estar con su boca cerrada? Eso no es bíblico, amados hermanos, estar muda con su boca cerrada cuando Dios te ha dado el don de la exhortación, cuando Dios te ha levantado como una atalaya para anunciar las virtudes del Señor, para anunciar el reino de Dios. No podemos callar, hermano, no podemos. Como decía Jeremías, porque hay un fuego en mí, no podemos callar. La palabra de Dios es poderosa, es una espada de 2 filos que corta para ambos lados. Cuando tú recibes la palabra, tú no la puedes callar, no te la puedes guardar. Aquí vemos como Priscila y Aquila servían al Señor y colaboraban con el ministerio del apóstol Pablo, tanto que pusieron sus vidas. Cuando se armó aquella tremenda revuelta, ahí estaban Priscila y Aquila, ahí estaban con Pablo. Entonces, dice que este evangelio no solamente es para recibir bendiciones, sino también para padecer. Juntamente con Cristo padecemos por causa del evangelio. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, a tener en cuenta la palabra de Dios y no creernos sabios, no hacer asesión de personas, no desechar a nadie, porque Dios usa tanto al varón como a una varona, a una sierva del Señor, a una anciana. Dios usa, porque no es solamente que tú seas anciano de años, sino anciana en el Señor. Entonces, de esas ancianas habla la palabra, que sean prudentes, que sean maestras del bien, maestras del bien, maestras que enseñen a las más jóvenes, gloria al Señor. Pero aquí vemos también una sierva del Señor, que era Priscila, enseñándole a Apolos, un varón, un siervo del Señor.
Apolos era un hombre fervoroso de espíritu y no desechó a Priscila, no la desechó, no dijo, no, aléjate, tú no me puedes hablar a mí, tampoco el apóstol Pablo, sino que el apóstol Pablo reconoció el trabajo de ambos, gloria al nombre del Señor. Bien, amados hermanos, oremos al Señor y démosles gracias. Que nadie tenga en poco a nadie, como dice la palabra de Dios, estimando cada uno a su hermano como mejor, gloria a Dios. Y así como Pablo también agradecía cuando empezamos leyendo por todos los dones que había recibido, que Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas para dar dones. Y dice, a este le doy y a las mujeres no le doy nada, porque tiene que estar con su boca cerrada. Eso no es de Dios, eso es antibíblico totalmente. Allí tenemos también a la mujer samaritana saliendo a predicarle a todos los hombres, dice, y en toda la ciudad predicando el evangelio. Sirvamos al Señor, hermano, que nadie ponga bozal al buey que trilla, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que nadie te ate, hermana y hermano, que nadie te ponga un freno, aleluya. No dejes que el diablo ate tu vida, aleluya, para que no sirvas al Señor. Eres libre en Cristo Jesús. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre y a Dios le darás cuenta, aleluya. Muchos hombres que en vez de predicar el evangelio se dedican a cosas que no convienen, a las obras de la carne. Aleluya. Prediquemos el evangelio con denuedo hasta que Cristo venga, gloria a Dios. Y este evangelio será predicado a todo el mundo, aleluya, hasta el fin, gloria al Señor. Gracias te damos, Padre, gracias por tu palabra. Sigue levantando siervas, Señor, sigue levantando siervas valientes, que no le teman a nadie ni a nada, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor, bendito el nombre de Dios. Sigue levantando siervas valientes, Señor, así como Priscila, Padre. Dios mío, como Febe, Dios mío, aleluya. Oh, como cuantas otras mujeres, como Débora, Señor, aleluya, gloria a Dios, como Esther, Señor, gloria al nombre del Señor, aleluya. Gracias, Padre, gracias. Oh, gloria a Dios, como María, Señor, aleluya, como Ana, Señor, que profetizaba en tu templo y estaba allí, Señor, hablando de ti, Señor, sin cerrar su boca, Dios mío, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, gracias, Padre. Levanta, Señor, mujeres valientes que hablen de tu palabra, Señor. Oh, Dios mío, desata aquellas mujeres que han sido atadas, Señor, por el mal entendimiento de la Escritura, Dios mío, aleluya. Por el mal entendimiento, Señor, por los celos, Señor, por cualquier espíritu, Padre, que haya querido atar y oprimir a tus siervas, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, desata las almas, Señor, oprimidas por el diablo, Padre, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Gloria a Dios, Espíritu Santo, manifiéstate en esta hora, liberando los cautivos, Señor. Oh, liberando, Señor. Cuánta gente oprimida, cuántos hijos tuyos oprimidos, engañados por el enemigo, atados, Dios mío. Libértalos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, desata, Señor, desata el buey que trilla, Padre, en el nombre de Jesús. Padre mío, sabemos que hay muchos infiltrados en las iglesias. Tal vez, Señor, esos siervos, esas siervas, Señor, han sido atados, Padre. Han sido atados, Padre, por el enemigo. Libértalos, Espíritu Santo. Onda arriba, candarabasaya. Hay poder en el nombre de Jesús. Levántate, hermana, levántate. Levántate, alabacanda la vasalla, oh gloria a Dios. Levántate, aleluya, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Habla con denuedo la palabra y que nadie cierre tu boca, gloria a Dios.
Gracias, Señor. Haz todo lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús. Todo lo que te viniera a mano hacer, hazlo. Bueno es que tomes esto sin apartar tu mano de aquello. Sigue predicando el Evangelio, que el galardón te lo dará Cristo en el cielo. Gloria a Dios. Aramakandaраmasaya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. La paz del Señor sea contigo, mi hermana y mi hermano. No temas, dice el Señor. Confía en mí, dice el Señor. Dios hará. Gloria a Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.